Las 7 en punto de la noche en Colombia. ¿Cómo le va, María Alejandra? Buenas noches. Juan Roberto, muy buenas noches. Don Martín Orozco, gerente de Invamer. Juan Roberto, buenas noches. María Alejandra, buenas noches. Lo que están viendo ustedes en pantalla y nuestros televidentes es el conteo de Colombia Decide 2026. Faltan 9 días, 12 horas, 59 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo domingo, 31 de mayo. Ahí decidiremos, María Alejandra, quién va a ser el próximo presidente de Colombia o qué candidatos van a pasar a la segunda vuelta. Y hoy por eso hablamos de, a 9 días de esas elecciones, de la última encuesta Invamer para Noticias Caracol y Blue Radio. Vamos a hablar de la diferencia entre la última de las encuestas que presentamos, bueno, la anterior, mejor, no la última, la anterior, que fue el pasado 24 de abril, Juan Roberto, casi un mes. Sí. Estamos aquí con esta encuesta que, hay que recordar, la presentamos hoy, porque el domingo entra en vigor la ley que da veda a las encuestas. No podemos en Colombia tener encuestas después del próximo domingo. Sí, es decir, la última semana no se pueden conocer encuestas de manera pública. Eso hay que hacer la salvedad. Antes de comenzar, agradecemos a la presidencia del Senado porque nos cedió su presidente Lidio García el espacio de NS Noticias para poder mostrarles este tema de interés nacional, los resultados de la encuesta Invamer. Don Martín Orozco, ¿cómo le va? Muy bien, Juan Roberto, aquí listos. Bueno, antes de arrancar, hablemos de la encuesta. Como dice María Alejandra, un mes justo después de la última que hemos hecho de intención de voto. Sí, la encuesta anterior se hizo el trabajo de campo hasta el 24 de abril y esta se hizo hasta el día de ayer, 20 de mayo. ¿Cuántos días esta última en campo? En esta nos demoramos 8 días, la anterior fue un poco más de 8 días, esta la hicimos más justa para que fuera la información mucho más fresca, porque dada la nueva ley, como hay que hacer mayor número de encuestas, el tiempo que transcurre entre el primer día de trabajo de campo y el último es más largo que hace 4 años. Muy bien, ya veremos los detalles en la ficha técnica y además en las páginas de Noticias Caracol y Blue Radio. Primera pregunta, antes de entrar de intención de voto, que yo creo que esta es muy importante porque representa el de tema María Alejandra y Martín y televidentes de la gente que se consultó en la encuesta que dice que definitivamente va a votar. Sí, entonces en la primera pregunta, para poder saber cuáles son aquellas personas encuestadas de las 3.800 en total que vamos a ver en las preguntas de intención de voto, son aquellas que dicen 61% que dice definitivamente sí va a votar, el 15% nos dijo probablemente sí, no sabía aún el 11, probablemente no el 4 y definitivamente no el 7. Normalmente, Juan Roberto, en la historia de todas estas mediciones que llevamos haciendo más de 5 años, ese 61% que dice definitivamente sí es aquel porcentaje que se parece más a la participación real que se va a tener en la elección. Y si uno compara, María Alejandra, a la luz de la encuesta que hicimos hace 4 años, la participación pareciera ser más alta. Más alta, pasa del 60%. Si se corresponde esa cifra a las personas que efectivamente van a ir a las urnas el próximo 31 de mayo, significaría una alta participación, más alta sin duda que las elecciones del 2022 y rompería un poco el techo de participación y también en consecuencia de abstención que habría para esta primera vuelta presidencial. Muy bien, ahora sí, usted va a decir algo. Teniendo en cuenta que además el censo electoral ha venido aumentando. Eso también es importante. 7:04 minutos, vamos ahora sí con la primera gráfica, el primer pantallazo de intención de voto, y esto hay que aclararlo, es con los que están en el tarjetón. Con los que están en el tarjetón para la primera vuelta del domingo 31 de mayo. Entonces tenemos a Iván Cepeda en 44.6%, Abelardo de las Priella 31.6%, Paloma Valencia 14%, Sergio Fajardo 2.4%, Claudia López el 2.2%. Avanzamos con el siguiente pantallazo. En la siguiente parte está Santiago Botero, ya lo vamos a ver en pantalla, con el 1.4%, Mauricio Liscano el 0.5%, con el 0.4% están Miguel Uribe Londoño y Carlos Caicedo, el 0.3% para Roy Barreras, Sondra McCollins con el 0.2% y Gustavo Matamoros con el 0.2%.
.2, el voto en blanco 2%. Con estos candidatos, hace justo pues menos de una semana, el pasado domingo, estuvimos en un debate presidencial con Santiago Botero, con Miguel Uribe Londoño, con Carlos Caicedo. Roy Barreras participó en el debate de salud y Mauricio Liscano estuvo también aquí en el debate sobre medio ambiente. Han faltado el colero, el general Matamoros y los dos primeros, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Ya 7:05 minutos. Ahora veamos, María Alejandra, Martín y televidentes, el comparativo con la medición de hace un mes, que es bien importante para empezar a hacer el análisis. Entonces, en pantalla pueden ver la medición de abril, es decir, hace un mes es la barra amarilla, la medición presente de este mes de mayo es la barra verde. Como pueden ver, Iván Cepeda prácticamente se mantiene, 44.3 versus 44.6. Abelardo de la Espriella crece un poco más de 10 puntos entre abril y mayo, y Paloma Valencia cae prácticamente casi 6 puntos entre abril y mayo. Sergio Fajardo y Claudia López, pues son cifras ya muy pequeñas que más o menos se mantienen. Bueno, arranquemos con el análisis, María Alejandra. En la primera, ¿por qué se mantiene Iván Cepeda? Bueno, Iván Cepeda punteando la encuesta. Llegó al 44.3 en la elección, casi que ya veremos después en una curva comparado desde febrero, y ahora está en 44.6. Es casi la misma votación, es decir, están los petristas y están los cepedistas, todo el pacto histórico, toda esa izquierda que está organizada en esa campaña, están siendo firmes con su candidato, no se ha bajado y mantiene la intención de voto intacta. Uno podría pensar que allí han llegado algunos movimientos, han llegado algunos partidos, han llegado algunos candidatos, por ejemplo, Luis Gilberto Murillo, que se retiró para llegar a la campaña de Iván Cepeda, sí. Algunos otros movimientos independientes y algunos liberales independientes que han llegado, pero esto no necesariamente se refleja en el aumento de la intención de voto. Pero sin duda es un voto que ya está definido, que es muy fuerte y que está ahí marcando el 44.6. Tampoco ha bajado. No, que también hay que decirlo, se mantiene. Incluso sube un poquito, pues sí, un 0.3. Claro, y numéricamente, Martín, para explicar también esto, es prácticamente o directamente proporcional esta intención de voto del puntero de la encuesta con la aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro. Es muy similar, el indicador es clave para medir la intención de voto de Iván Cepeda, ha venido siendo desde hace meses la aprobación del presidente Gustavo Petro. Que hoy en abril está en el 49%, ¿se mantiene? No, en 45.8%. 45.8%. Ok, eso, repito, demostraría por qué se mantiene en este número el candidato del pacto histórico, y eso tiene, Iván Cepeda. Eso tiene, Juan Roberto, también un puntico, como dicen, porque si bien obviamente el gobierno de Gustavo Petro está terminando su mandato, y los finales de los mandatos tienen un desgaste natural, les va pues muy mal. La campaña del continuismo, que es la campaña de Iván Cepeda, pues está manteniendo, digamos, esa misma relación, como ustedes lo mencionan, con lo cual la campaña, digamos, está dándole también un empujón, si se quiere, no solamente como se dice Petro le ayuda a Cepeda, sino que también Cepeda en la campaña le está activando seguramente también esa lealtad del petrismo al gobierno del presidente. Y súmele en materia de estrategia, esta semana el presidente Petro decidió hablar, decidió conceder entrevista aquí a Noticias Caracol a usted, estuvo con los colegas de Caracol Radio, es decir, hay movimientos que muestran que están en esa onda. El otro tema importante es regional, Martín, antes de pasar a los candidatos de la derecha que siguen al puntero que es Iván Cepeda. En temas regionales, Iván Cepeda se consolida en el Caribe y en el Pacífico, teniendo menos distancia en el Caribe, porque ahí a Abelardo de la Espriella no le va nada mal, mientras que en el eje cafetero, en Centro Oriente, en el Centro Sur Amazonía y en el Llano, se podría decir que si uno suma el porcentaje de intención de voto de Abelardo de la Espriella y de Paloma Valencia, tiene menor porcentaje Iván Cepeda. Entonces, ahora que vamos a ver segundas vueltas, escenarios de segundas vueltas, ahí ya la pelea en la segunda vuelta se vuelve mucho más estrecha. Las ecuaciones son claves, pero no se me adelante, Martín, porque falta ¿Pero sabe qué le sumo yo a eso? Señora. Es el mismo mapa del 2022. Ese tal cual. Es que si usted lo ve y seguramente el suroccidente, Pacífico, Caribe, izquierda. Están en la izquierda, están en el petrismo, digamos ahora en el cepedismo, que no sé si existe todavía, y en el eje cafetero sur, Centro Oriente, Santanderes y Antioquia, eje cafetero, están con la derecha. Y seguramente regiones como Bogotá
y Sí. Caribe van a terminar siendo determinantes a la hora de Son definir la determinantes. presidencia. Ahora lo vamos a ver en los siguientes escenarios. 7-10 minutos. Veamos ahora la otra noticia de esta encuesta, y estamos hablando de números. Ya hablaremos de política. Y es el aumento y la tendencia al alza importante en materia de números, Martín, de Abelardo de la Espriella. Desde el mes de noviembre. Entonces, la gráfica que vamos a ver es la evolución de cada candidato, sobre todo de los tres primeros, desde el mes de noviembre. Ya veremos la curva, pero Sí. esta puntualmente con la anterior de hace un Entonces, mes. con la Vamos en la anterior comparación tenemos... abril-mayo. Sí, como dijimos hace un momento, Juan Roberto, Abelardo crece 10 puntos, un poco más de 10 puntos, Iván Cepeda se mantiene en sus números y Paloma Valencia cae casi 6 puntos. ¿A qué se debe la subida de Abelardo de la Espriella y la caída de Paloma Valencia? Y se lo pregunto a María Alejandra Sí. en combinación en llave, porque si lo hablábamos hace un mes en esta misma mesa y a esta misma hora, que entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se estaban disputando quién pasaba a segunda vuelta, porque se da por descontado que Iván Cepeda pasa a la segunda vuelta. Exacto, la contienda se concentró y sobre todo hace un mes en esas dos versiones de candidaturas de la derecha. Una, Paloma Valencia con el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, después de su triunfo de marzo en la consulta interpartidista, más de 6 millones de votos. Allí nació la viabilidad de la candidatura de Paloma Valencia. Llegó, ya veremos después, el detalle de la vicepresidencia de Juan Daniel Oviedo. Pero en el caso de la Espriella, hay que decir que ha estado subiendo y se ha estado manteniendo en el alza, digamos, de su intención de voto desde febrero. Digamos que esa es una campaña que no ha caído en la intención de voto, ha seguido, digamos, una senda de ascenso, y en este caso, estos 10 puntos en estas últimas 4 semanas, uno podría decir, primero, hicieron una campaña muy fuerte sobre el voto útil. Están diciendo todos los del abelardismo, si también existe, que hay que votar por Abelardo para poder parar a Cepeda. Y ahí había una duda entre ellos, entre esa contienda, es que decían Paloma le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta y Abelardo no. Pues ellos han tratado en esa campaña de dar la vuelta y se ha vuelto muy agresivo el escenario entre las dos campañas. Estas últimas semanas realmente es un caso de estudio, claro, lo que vamos a ver. Y ahí viene una pregunta importante para Martín en materia de número. En el caso puntual de Abelardo de la Espriella, ¿de ahí vienen esos 10 puntos? ¿O hay otra explicación numérica? Ha habido una, más o menos como una cascada. Algunas personas de Claudia López y un poquito de Sergio Fajardo se han ido hacia donde Paloma. O sea, el centro. Y no todo, un pedacito, pero gran parte de la caída de Paloma se ha ido hacia Abelardo. Lo que pasa es que Abelardo crece 10 puntos, mientras Paloma cae 6, o sea, Abelardo viene creciendo mucho más. Pero numéricamente hablando, Juan Roberto, eso se da por dos hechos fundamentales. Sí. Uno es que en la gente que dice ser afín a la derecha, sí, Abelardo tiene casi 6 de cada 10 personas de ese espectro político. ¿Y Paloma Valencia? Y Paloma tiene más o menos 2 de cada 10. ¿Cómo se traduce eso en términos políticos? Pues esa pelea de la derecha la está ganando Abelardo de la Espriella y es una nueva derecha, por llamarlo así, a pesar de que tenga mucho del uribismo, pero tiene un ímpetu diferente y de alguna manera pues le gana la pelea al expresidente Álvaro Uribe. Sí. Es muy fuerte lo que está pasando en ese sector ideológico. Quiere para que veamos lo que ustedes mencionaban, no solamente comparado con la encuesta de abril, la de hace un mes, sino la comparación con las encuestas que hemos hecho en intención de voto desde noviembre, para explicar, María Alejandra, eso que usted está diciendo, porque ahí también viene el tema de los partidos políticos que los han apoyado a unos y otros. Y mire ese gráfico, yo creo que este muestra, pues primero lo de Iván Cepeda. Sí, entonces vemos a Iván Cepeda subiendo. El primer punto en el gráfico al lado izquierdo para los televidentes es noviembre del 2025, donde Cepeda tenía 32% redondeando. Sí, Cepeda es la línea morada. La línea morada pasa a 37, luego en abril a 44 y en mayo sigue en 44. Lo que planteaba María Alejandra, es decir, se mantienen sus números y eso tiene pues una explicación política y numérica. En algún momento se decían o se mencionaban, o solemos nosotros también mencionar el tope. Ese no necesariamente el techo, el famoso techo. El techo, más bien que tope, gracias. El techo. Pero pues ahí se está moviendo y hay que decir que este 44.6 de hoy, pues la gran pregunta o el interrogante es si va a llegar en primera, como ha sido
la propuesta y la intención de esta campaña de Cepeda. Me deja interrumpirla. Numéricamente, con eso que plantea María Alejandra, ¿es posible que Iván Cepeda gane en primera vuelta? Ahí hay que aclararle a los televidentes que este ejercicio tiene un margen de error del 2%, sí. Pero eso es un 2%, el 2% significa, si hiciéramos el estudio... ¿Con cuánto tendría que 100 tener veces, para no, pasar a porque el segunda? margen de error significa, arriba, si hiciéramos estudios 100 veces, hoy el margen de error oscila de 2 hacia abajo, de hacia arriba. Esa no es la pregunta. Pero la encuesta no puede pronosticar qué va a pasar en los 9 días. La pregunta es, para claridad de los televidentes, para ganar en primera vuelta es 51. 50 más 1. 50 más 1. Sí. ¿Es posible hoy? Pues faltan 10 días. Todo es posible porque la encuesta no tiene el poder de pronosticar qué va a pasar en 10 días. Nos puede decir qué está pasando hoy. Esta es la última foto y según esta encuesta de Inbamer vamos a estar 9 días tratando de sentir cómo pueden definirse esos votantes y cómo pueden moverse muy poquita parte, digamos un poquito de los votantes que aún no se deciden, que puedan oscilar y decir, y ahí entra el famoso voto útil en el caso sobre todo de la derecha. Lo que sí parece cierto, que ya lo dijimos, María Alejandra, eso, entonces, es clave, amarilla es y que azul. en segunda está Abelardo de la Espriella con Cepeda. Entonces, en segundo lugar, que estaba Abelardo en noviembre con el 18.2, pasa al 18.9 en febrero, al 21.5 en abril y ahora da un brinco al 31.6. Entonces, ahí en esa pregunta que usted me hizo hace un momento, con respecto a qué va a pasar en 10 días, si la tendencia de Abelardo continúa, uno podría decir que puede estar más arriba, ¿cierto? Claro. Y mirando a Paloma Valencia, que en noviembre, María Alejandra nos hacía caer en cuenta, en noviembre ya no se había decidido si era candidata, no se sabía. No, el Centro Democrático estaba decidiendo el famoso tema de la encuesta y la disputa fórmula con María Fernanda Cabal, etcétera. Ella se convierte en candidata y empieza a ascenderse, empieza a hacer su campaña. En febrero, ya como candidata del Centro Democrático, se enfrenta a la consulta de marzo 8 y allí suma esa gran consulta a todos los otros candidatos que en su momento participaron y en abril, en nuestra medición de abril, ese 19.8 es el resultado del coletazo de esa consulta, pero también la consolidación de su candidatura. Claro, la espuma de la consulta, y es cuando escoge a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Y en el caso de todos, es más o menos en abril cuando escogen su fórmula vicepresidencial. También Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo y en el caso de Iván Cepeda con Aida Quilcue, que algunos dicen que no le sumó más a Iván Cepeda. Habría que ver si esa es una variable ese es importante. real. En el caso de los candidatos de la derecha es evidente el aumento, como lo veíamos, de Abelardo de la Espriella, la caída entre una y otra de las dos últimas de Paloma Valencia. Déjeme, hay una cosa que numérica y después ya hablamos de política. Hay una cosa que no es menor, Juan Roberto. Señor. Ya dijimos que la mayoría de los afines a la derecha se está yendo a Abelardo, pero está ocurriendo también algo muy interesante y es que Abelardo tiene un mayor porcentaje de intención de voto incluso que Iván Cepeda y que Paloma Valencia en aquellas personas que dicen ser afines al centro. Es decir, ¿Eso cómo en número? Es leve. Lo que pasa es que la ley nos prohíbe dar el número exacto, pero le podría decir que Abelardo tiene un 4% más de personas de centro que Cepeda y casi el doble de personas de centro que Paloma. ¿Y eso hacia una curva de tendencia en qué se traduce? Se traduce en que él no solo está consolidando la derecha, sino que además ha logrado coger casi la tercera parte del centro. María Alejandra, y aquí hablábamos hace un rato de política. ¿Qué le está funcionando a Abelardo de la Espriella y qué no a Paloma Valencia? uno podría acercarse a esa hipótesis pensando en la antipolítica, ¿no? Es muy alto el desprestigio de los partidos políticos. En todas las mediciones los ciudadanos están tomando distancia de los partidos y en general de los políticos. El énfasis de esa campaña es con el lema de los de siempre y los de nunca, ¿no? Creo que ahí han hecho un contraste y él se muestra como un personaje que no viene de la vida política, que no depende de los recursos de la política, se ha dado el lujo de dejar plantados, entre comillas, y por lo menos de cara al público, hay que ver si es real, pero de cara al público ha dicho, yo no recibo ningún apoyo político, pero hay que decir... ¿Qué los tiene? Que los tiene porque, por ejemplo... Y vamos a hablar entonces del caso de Paloma Valencia, que han llegado algunos partidos. Por ejemplo, Cambio Radical dijo, dejo en libertad para que decidan por Abelardo o por Paloma.
y muchos ya están con Abelardo. Y el Partido Conservador, específicamente, que le dijo a Paloma, vamos a estar con la campaña, tiene a Efraín Cepeda, su presidente, y a otros parlamentarios en la campaña de ¿Y dónde me deja el Partido Liberal? Que esta semana el expresidente Gaviria llegó a sumarse a la candidatura de Paloma Valencia, pero sabiendo que por la puerta de atrás la militancia liberal, los congresistas, están con Abelardo de la Espriella. Y hay que decir algo, los candidatos al Senado y los parlamentarios quedaron, voy a utilizar esa palabra coloquial, restiados en marzo, es decir, en dineros y en proselitismo, en mover gente, y eso no necesariamente se puede crear ya en esta primera vuelta. Es posible que lo tengan que activar para la segunda vuelta, y entre primera y segunda vuelta en Colombia siempre pasan. Ya vamos a ver segunda vuelta, porque quiero solo una reflexión y quiero volver a ver al gráfico de la curva de las candidaturas por lo siguiente, porque la pelea que fue terrible, durísima de hace un mes, entre la gente, dice él, simpatizante, ¿no?, de la campaña de Abelardo de la Espriella. Son las campañas, bueno, hay que decirlo. La campaña de Abelardo de la Espriella contra Álvaro Uribe, contra Paloma Valencia, la está ganando, según este gráfico, Abelardo de la Espriella. Eso reúne el antipetrismo, ¿no? Las dos campañas reúnen el antipetrismo. Pero se pelearon fue entre ellas dos. Y ese antipetrismo, de alguna manera, está escogiendo la parte más radical, más fuerte, que los que han dicho vamos a sumar, vamos a unirnos entre diferentes. Esa propuesta, a la luz de lo que estamos viendo en los números, no ha funcionado. Ha funcionado el purismo, digamos, radical, si se quiere, de esa campaña que ellos dicen no es radical, es extrema coherencia, dice Abelardo de la Espriella, no es extrema derecha, pero sin embargo sí hay como una decisión que el antipetrismo está en esta campaña. 7:21 minutos, el tiempo apremia. ¿Algo más para decir numéricamente, Martín, de esto? Sobre todo la tendencia de Paloma Valencia en estos 9 días que quedan, ¿puede cambiar en algo? Sí, así como cambió en el último mes, podría cambiar en estos 10 días, pero digamos que sí hay una claridad, y es que ya Abelardo le tiene casi 17 puntos de ventaja. También importante, ahora vemos, María Alejandra lo mencionaba, 7:22 minutos, los escenarios que plantea la encuesta para segunda vuelta. Y veamos, Martín, el primer escenario. Entonces, en el escenario donde estuvieran Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, aclarando nuevamente que la barra amarilla es abril y la barra verde es mayo. En abril, Iván Cepeda tenía el 54.6%, hoy tiene el 52.4%, quiere decir que cae alrededor de 2 puntos. Y Abelardo tenía en abril el 42.6% y hoy tiene el 45.3%, es decir, sube más de 2 puntos. Numéricamente, entre abril y mayo, Cepeda le sacaba 10 puntos a Abelardo en abril. Yo le saca 7. Y ahora en mayo 7. Le saca 7. Perdón, 12 puntos en abril y en mayo 7. Iván Cepeda sigue siendo el ganador en segunda vuelta en esta fórmula. Que eso hay que decirlo también, claro. Los dos que pasarían a segunda vuelta, según esta foto de hoy, el ganador de esa segunda vuelta sería Iván Cepeda con ese 52.4 y 45.3. De todas maneras, viendo lo que estábamos hablando antes, uno podría imaginar que vamos a tener una segunda vuelta, y esto parece perogrullo, pero vamos a tener una segunda vuelta muy, muy apretada. Y veamos ahora la segunda llave para explicar un poco esta teoría de María Alejandra, la que enfrentaría a Iván Cepeda con Paloma Valencia. Entonces, Iván Cepeda tenía en abril 51.2, mayo 52.8 y hoy tiene Paloma Valencia el 44.3 y venía de 46.6. Quiere decir que en el mes de abril Iván Cepeda le tomaba a Paloma casi 5 puntos de ventaja y en mayo ya le está tomando 8 puntos de ventaja. La pregunta del millón, ¿por qué ahora, y eso hace un mes decíamos, que era más competitiva Paloma Valencia en una eventual segunda vuelta con Iván Cepeda que Abelardo de la Espriella? ¿Por qué se voltea la tendencia? ¿Por qué ahora le va mejor a Abelardo de la Espriella, perdiendo, como dice María Alejandra, con Cepeda, pero le va mejor que a Paloma Valencia? Eso es muy importante, Juan Roberto, porque así como en su momento se dijo, hoy hay que decir lo contrario. Claro. Hoy es Por eso hago énfasis en eso. Hoy es más competitivo en segunda vuelta Abelardo que Paloma. Y la explicación no se sale mucho de lo que hablamos hace un momento, y es que Abelardo consolida con mayor fuerza que Paloma la derecha, y además tiene más porcentaje de personas de centro que Paloma. Y con un ingrediente... adelante, María Alejandra. No, y quizá hay que decirlo, en estos últimos tramos de las campañas, los errores cuestan mucho. Y quizá en la campaña de Paloma Valencia
se han cometido errores y esas equivocaciones que uno lo siente en términos de lo que en las redes sociales se dice, lo que la misma campaña reflexiona, tiene que ver con unos puntos muy concretos de mensajes, de decisiones, cosas que muchas veces se vuelven muy subjetivas, pero que significa cualquier error en estas semanas es definitivo. Y ahí viene un detalle importante frente a esto. Si uno ve este gráfico, pero volviendo a ver el del escenario entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, estamos exactamente a un mes de una eventual segunda vuelta. Hoy es 21 de mayo, será el 21 de junio, claro que sí. Eso implica que numéricamente, ¿qué cambio puede haber para reafirmar lo que decía María Alejandra, que si llegamos a una segunda vuelta va a estar el país totalmente dividido? Mire que esta pregunta es bien importante, Juan Roberto, y tenemos una que dice, ¿usted votaría por un candidato que esté en oposición al gobierno de Gustavo Petro o por un candidato que esté a favor del gobierno de Gustavo Petro? Y hoy el resultado es, en oposición al gobierno de Gustavo Petro, 48.4%. Y a favor del gobierno de Gustavo Petro, 47.9%. El país es decir, totalmente dividido. Y si a eso le suma la aprobación de Petro, que ya dijimos es el 45.8%. No, ya la vamos a ver. Veamos la aprobación del presidente Petro, que demuestra, repito, esa división en la que está el país. Entonces tenemos que la aprobación del presidente Gustavo Petro hoy es el 45.8%, cae porque en abril tenía 47.3%, y su desaprobación sube de 48.9 a 50.4. Pero se mantiene entre el margen de error. Sí, pero de todas formas está marcando una tendencia porque en meses anteriores estaba alrededor del 50. O sea, sí hay una tendencia del presidente un poco a la baja en las últimas 3 mediciones, que son febrero, abril y mayo. Y cuando veíamos hace un momento que estamos partidos en dos, súmele a este dato que la imagen favorable del expresidente Álvaro Uribe es del 50.1% hoy en día. Subió. Entonces está 50% de Álvaro Uribe, 46% de Gustavo Petro y un 48-48% pero ahí me da pena, pero no le cuadra porque Álvaro Uribe está con Paloma Valencia. Sí, pero es que, como le dije hace un momento, claro, muchas personas... antipetrismo, claro. No, y hay personas, muchas más personas afines a la derecha y afines al centro democrático que hoy están diciendo que votarán por Abelardo y no por Paloma. ¿Y sabe qué pensaba yo políticamente, María Alejandra? Pero quiero su opinión, que así como hablábamos de los conservadores, de los liberales, en el centro democrático también está pasando lo mismo. El partido está con Paloma Valencia, pero muchos del centro democrático, por la puerta de atrás o por como quieran decirlo, están con Abelardo de la Espriella. Eso es lo que está pasando. Eso ha sido, esa ha sido la base de la discusión de estas dos derechas, si uno las pudiera llamar así. La única pregunta es si realmente los votos de Paloma van a llegar a sumar a una eventual segunda vuelta a Abelardo, o los de Abelardo sumarían a una eventual segunda vuelta a la que pasara Paloma. Sumados esos dos que comparten el antipetrismo como el propósito de su voto principalmente, obviamente además habrá cosas de modelo de país, pero más allá de eso es ganarle a Cepeda. El propósito de ganarle a Cepeda lo comparten, pero están divididos en dos formas, y ahí es muy interesante lo que vaya a pasar con el presidente Uribe específicamente y el Centro Democrático, que ya tiene unas disidencias. O sea, ya María Fernanda Cabal se fue, ya se ha dicho que Abelardo de la Espriella seguramente, si pasa, pues podría, nadie sabe si va a seguir ejerciendo el lugar de político si pierde, pero podría impulsar un nuevo partido, y ahí la derecha va a estar dividida de todas maneras, pese a que puedan unirse en una segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda. El tiempo me apremia. 2 preguntas finales. Una rapidita, Martín. Me está preguntando mucha gente aquí por redes sociales por los indecisos. Sí, los indecisos ya están prácticamente tendiendo a cero. En esta ocasión nos dio el 4.9%, más que haya dicho que está indeciso por quién votar cuando uno le presenta el tarjetón, porque esto fue con el tarjetón real de la registraduría, el 4.9% dice, no, yo más bien no voto por ninguno, o más bien no voy a ir a votar. Y venga, yo sé que estamos súper cortos de tiempo, pero esta explicación es importante. Esta encuesta fue presencial en el hogar de los encuestados. ¿Por qué no damos la ficha técnica de una vez? 3.800 encuestas, el margen de error de diseño es máximo el 3%, pero en cada pregunta del informe gráfico que van a poder ver en la página de Caracol, de Noticias Caracol y de Blue, está el margen de error específico. 152 municipios, entre ellos 26 capitales. Las fechas de campo fueron entre el 13 y el 20 de mayo. Y lo más importante, como fue presencial,
en el momento de la encuesta, en la primera pregunta, le entregamos un sobre cerrado, individual a cada encuestado. El encuestado abría el sobre, y encontraba el tarjetón, marcaba su opción y guardaba el sobre y lo pegaba con el adhesivo que tiene el sobre. Entonces el voto era totalmente confidencial y secreto, y el encuestado se podía sentir muy libre de contestar lo que fuera. Esto es importante para lo que se llama el voto vergonzante. Exacto. En el caso de la derecha, que muchos dicen yo no voy a votar por Abelardo, o en el caso de la izquierda, claro, que dicen yo tampoco soy capaz de votar por Cepeda. Pero ahí es la intimidad, porque esa es la fuerza de las elecciones, es esa. Y la gente, reglas claras, resultados inciertos. Y así como con el sobre de Martín, en la urna, la gente en la soledad de la urna, al final del camino, puede votar por lo que no dijo que iba a votar. Por la persona que... una cosa final rapidita, país totalmente partido, estamos a 9 días de elecciones y a un mes de una eventual segunda vuelta, María Alejandra. Sí, en las curvas de preferencias ideológicas de partidos uno ve cómo se ha consolidado casi lo mismo, la gente de la derecha, la gente de la izquierda, a pesar de que a algunos no les guste esa calificación, pero más allá de ese tema ideológico derecha-izquierda es el petrismo y el antipetrismo. Creo que el gran reto para cualquiera que llegue a la Casa de Nariño a ser el presidente o presidenta de este país va a tener que pensarse muy bien cómo tejer la filigrana para gobernar para todos los colombianos. 7:31 minutos, María Alejandra. Mañana más análisis. Mañana a mediodía. Y a las 7 de la mañana aquí en la primera emisión y con Néstor Morales en Mañanas Blue. Mañana lo esperamos allá. Mañana en las dos, ¿no? En las 2 emisiones. Listo. En las 2 emisiones. Los dejamos el análisis profundo de esa encuesta mañana en nuestras próximas emisiones y también en Blue Radio, 7:32 minutos. Una pausa y ya viene María Lucia Fernández con más noticias Caracol del Día. Y 40 en otras noticias del día, una compleja situación de orden público se registra en Cauca. En zona rural de Silvia se enfrentan indígenas Nasa y Misak. Hay varios muertos y heridos. El gobierno nacional asegura que detrás de la pelea está un grupo criminal. Nos van a matar, Momentos de angustia se vivieron en Pitayó, territorio indígena de Silvia, Cauca. Pueblos ancestrales Nasa y Misak se enfrentaron por tierras. Acaban de quemar una moto aquí en Punto Verde, los Misak, vea. Desde muy temprano iniciaron los enfrentamientos que hasta el momento dejan daños a vehículos y viviendas. Nos están invadiendo, nos están atacando los de Pitayó. Las comunidades se enfrentaron con piedras, palos, machetes y explosivos, dejando hasta el momento un saldo de 6 personas muertas y 65 heridos. El llamado es atender humanitariamente la situación para sacar los heridos y los muertos que desafortunadamente nos deja este conflicto. En medio de personas armadas, alegan las diferencias entre comunidades que se conocen desde hace varios meses. Con base en unas autorizaciones, una titulación nueva. Y arriba están en Pillotó, están los Nasa, que el problema es que ellos lo tienen desde la colonización y hay 800 hectáreas en disputa. Hay un grupo armado, insurgente, estructura criminal que está detrás de esa situación y hay también política por la campaña electoral. El gobierno ha tomado varias medidas que más tarde se sabrá. El ingreso de la misión médica no fue permitido. Que estos hechos venían siendo reiterativos. El CRIC, a través de su fuerza armada también que tienen dentro de su identidad, ha provocado la muerte de los Misak. Estamos a que esto pueda parar, hay vidas que se han que lamentar y muchos heridos. Y creo que esto no es la apuesta del movimiento indígena. En Silvia, Cauca, diferentes autoridades se reunieron para analizar la situación y el Ejército Nacional realizó sobrevuelos sobre la zona. Durante la tarde se registraron en el occidente de Bogotá gigantescos trancones por cuenta de las protestas en la Universidad Nacional. Mayra Tenorio, ¿qué pasa a esta hora en la carrera 30 y en la avenida El Dorado? Malú, a esta hora sigue el caos aquí en la calle 26 y esta es la imagen, bloqueos totales aquí en Transmilenio, calle 26 con carrera 33. Ustedes pueden ver que siguen estos enfrentamientos entre la unidad antidisturbios y también encapuchados. Hay que decir que la estación Ciudad Universitaria
fue vandalizada con piedras. Estas cámaras de seguridad de Transmilenio, el bloqueo se mantiene en este punto mientras estas unidades intentan dispersar a estos encapuchados. 300.000 usuarios de Transmilenio afectados a esta hora, caminando en medio de fuertes olores de gases lacrimógenos. Panorama a esta hora aquí en el occidente de la ciudad. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.701 pesos con 37 centavos. Bajó. El petróleo de referencia Brent cayó hasta los $102 con 58 centavos por barril. El café subió y su precio de referencia para mañana será de 2.218.000 pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, los 3 venezolanos capturados en el estado de Portuguesa vinculados a la muerte de Yulixa Tolosa en Colombia solo serán procesados por un delito en el vecino país. ¿Cómo así, Juan Andrés Beltrán? Buenas noches. Mire, en principio esta decisión preliminar es sobre 2 de los 3 procesados. Me refiero a María Fernanda Delgado y a su esposo Edison Torres, quienes son la dueña de la estética donde pasó toda esta situación respecto a Yulixa Tolosa. El delito es por resistencia a la autoridad por el que están siendo procesados en Venezuela. Sin embargo, la juez del caso lo que ha determinado es que permanezcan detenidos hasta tanto la Sala de Casación Penal determine si hay lugar o no a una extradición hacia Colombia para que respondan ante la justicia de nuestro país. Entre tanto, también hace pocos minutos una fiscal de Bogotá le imputó delitos a 2 venezolanos que también estarían implicados en esta situación. Me refiero a Jesús Hernández y a Kelvis Daniel Cerquera, imputados por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento y alteración de pruebas, ya que para la Fiscalía estas personas habrían intentado ubicar y desaparecer el vehículo en el que fue transportada Yulixa. Juan Andrés, buenas noches y gracias. Por otro lado, un mexicano residente en Estados Unidos fue condenado en Florida, Estados Unidos, a 30 años de prisión por intento de explotación sexual e intento de tráfico sexual de una menor en Medellín. Ramón Arellano Sandoval contactaba al adolescente por WhatsApp y le ofrecía $, a cambio de videos sexuales. El caso salió a la luz tras su detención en el aeropuerto de Miami cuando regresaba de Colombia. La ayuda de las autoridades de Medellín fue clave para la condena. Hola. En Noticias del Mundo hoy, en Florida fue detenida la hermana de la presidenta ejecutiva del grupo Gaesa, el conglomerado empresarial más importante del régimen cubano. Se trata de Adis Lastres, hermana de Ania Guillermina Lastres. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que se le retiró su estatus de residencia y que ahora se encuentra bajo custodia de oficiales migratorios. Lastre Morera estaba vinculada al negocio de los bienes raíces en Florida y asistía al régimen desde Florida. Y a propósito de Cuba, el presidente Trump descartó que la llegada del portaaviones Nimitz al Mar Caribe sea para intimidar al régimen. El Pentágono, por su parte, dice que es una demostración de fuerza. Una acción militar en la isla no se descartaría. En la plataforma se alcanzan a ver 60 aeronaves, algunos caza F-18, así como también Growlers, que comprenden el ala aérea embarcada del USS Nimitz, portaaviones con propulsión nuclear que ya llegó al Caribe. Coincidencialmente, el mismo día en el que se hicieron públicos los cargos contra Raúl Castro, el Pentágono aclara que la intención es una demostración de fuerza en el marco de la campaña de presión contra Cuba, mientras que el presidente Trump descarta que haya una intimidación con ese despliegue. No, para nada. Cuba es un país fallido, no tienen electricidad, no tienen dinero, realmente no tienen nada, no tienen comida y vamos a ayudarlos. El Nimitz, incorporado en 1975, es el más antiguo de la flota estadounidense. Ha participado en múltiples operaciones en Irak, Afganistán, entre otras. Y ahora llega al Mar Caribe en medio de los interrogantes de si Estados Unidos buscará extraer a Raúl Castro de Cuba, fugitivo de la justicia, tal como lo describió el secretario de Estado. No voy a hablar de cómo vamos a traerlo aquí, si es que estuviéramos intentando traerlo. ¿Por qué tengo que decirle a los medios cuáles son nuestros planes? Ante el escalamiento en la presión de Estados Unidos, Miguel Díaz-Canel publicó este mensaje acompañado de la foto de Raúl Castro
y convocando a una movilización mañana. La nueva agresión nos ha unido más y elevado el honor, la dignidad y el sentimiento antiimperialista de un pueblo que ya era reconocido en todo el mundo por su brava resistencia. Por su parte, Rusia condenó los cargos contra Castro y las sanciones de Estados Unidos y aseguraron que mantienen conversaciones en términos de cooperación militar. Mantenemos contacto con Cuba sobre todos los asuntos de interés para nuestros dos países. Los gobiernos de Rusia y China emitieron pronunciamientos condenando los cargos contra Raúl Castro y las medidas que, según ellos, buscan estrangular a la isla. Terminan las noticias, ya viene a otro nivel. NS Noticias, noticiero del Senado, lo podrán ver después de Última Edición. Somos Noticias Caracol, primero la gente.